Filipenses está en el Nuevo Testamento, por si acaso. Capítulo 3, versos 12 al 14. ¿Lo tiene, amado hermano? Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. El tema de esta tarde es: ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta, amado hermano? Quisiera que piense en ese tema. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que usted tiene en Cristo? ¿Cuál es la meta que usted tiene en su vida como creyente? ¿Piensa usted que Dios puede darle un ministerio? ¿Le ha hablado Dios anteriormente de que usted puede desarrollar un ministerio? No sé la palabra que Dios le ha dado, pero lo que sí sé es que Dios tiene algo para todos nosotros. Dios nos llama a nosotros siervos, y el siervo es aquel que tiene un trabajo, es aquel que sirve. Dios nos llama a nosotros siervos, y el siervo es aquel que trabaja para su Señor, es aquel que sirve a su Señor. Y todos nosotros somos consiervos, es decir que no hay escape, hermano. Nadie puede decir: yo no sé qué hacer para el Señor no me ha hablado, no sé cuál es mi ministerio, no sé cuál es mi lugar en la iglesia, no sé cuál es mi lugar en la congregación, no sé qué hacer. Nadie puede decir: Dios no me ha dado un talento, porque a todos Dios nos ha dado algo para hacer. A todos Dios ha puesto algo en nuestras manos para que nosotros lo hagamos multiplicar, para que cobre intereses, para que cuando Cristo venga a buscar lo que es suyo, nosotros se lo entreguemos multiplicar. Entonces, ¿cuál es su meta, hermano? ¿Cómo se ve usted como creyente de aquí a 5 años? ¿Cómo se ve usted como creyente de aquí a 10 años? A lo mejor muchos ya estemos en el cielo, que sería, como dice Pablo, muchísimo mejor, ¿verdad? Pero si todavía Dios nos permite estar aquí en esta tierra, ¿dónde vemos nuestra vida como creyente en el Señor? Debemos mirar aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones y decir: voy a alcanzar esa meta, voy a correr hacia esa meta, voy a seguir a trabajar y a prepararme, voy a ejercitarme en lo espiritual, voy a prepararme en lo intelectual, en la palabra de Dios, y voy a buscar a Dios con todo mi corazón para poder alcanzar esa meta, para poder cumplir el propósito por el cual nos ha puesto Dios en esta tierra, para poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha traído a la luz, para cumplir el propósito por el cual Dios nos sacó de la mentira, del error, de la dureza de corazón, de la indiferencia, para traernos a su redil y ponernos, hermano, en su viña, para que nosotros podamos trabajar. ¿Cuál es la meta que usted tiene? ¿Qué le ha hablado Dios? ¿Qué es lo que le ha dicho Dios? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en su corazón? Usted sabe que cuando Dios nos llama, aún antes de que nosotros vengamos a los caminos de Dios, a todos Dios nos dice: desde el vientre de tu madre te separé. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha trazado
un camino para todos nosotros. Dios ha preparado un ministerio para cada uno de nosotros. Y Él desde el vientre de nuestra madre nos separó y nos dijo: esto es el propósito mío para ti. Pero cuando nosotros nos apartamos de Dios, no quiere decir que el propósito de Dios se termine, hermano. Cuando la persona se aleja de Dios, no quiere decir que Dios cambie su propósito. El propósito de Dios persiste, pero depende de nosotros el que vengamos nuevamente a ese propósito, el que nos encarrilemos nuevamente en ese propósito y permitamos que Dios nos ayude a alcanzar aquello que Él había determinado para nuestras vidas. Así que por eso le dije al principio, nadie puede decir: yo no tengo ministerio, yo no sé qué hacer. Nadie puede decir. Todos Dios nos ha dado algo para hacer. Y Pablo escribió esta carta a los filipenses sabiendo, hermano, que en nuestro camino como creyente van a venir dudas, van a existir cuestionamientos. Muchas veces nos vamos a preguntar: Señor, ¿por qué? Pablo escribió esta carta a los filipenses sabiendo, hermano, que el creyente pasa por momentos de debilidad, de incertidumbre, donde muchas veces no sabemos qué hacer ni hacia dónde ir, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Muchas veces hasta nos sentimos indignos de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y Pablo, hermano, lo declara abiertamente. Él dice también, a pesar de todo lo que él trabajó para Dios, él dice: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Quiere decir, hermano, que la meta, cuando nosotros pensamos que la hemos alcanzado, todavía Dios nos da otra meta más a la cual nosotros tenemos que dirigirnos. Y por más consagrados y por más cerca que nosotros estemos de Dios, cuando nos miramos hacia adentro, todavía sabemos que hay cosas que Dios tiene que cambiar en nuestra vida. Por eso que en esta tierra, hermano, no vamos a alcanzar la perfección. Y por eso, hermano, que en esta tierra, mientras Dios nos dé vida y Dios nos dé fuerza, siempre tendremos que hacer algo para nuestro Dios. Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Y nosotros debemos expresarnos como Jesucristo. Nuestro Dios trabaja todos los días. Y nosotros tenemos también que trabajar como trabaja nuestro Dios todos los días. No cansarnos de trabajar para el Señor. Con todo el trabajo que Pablo hizo para el Señor, sabía Pablo que cada vez que él hacía algo, Dios solamente lo estaba preparando para algo más grande. Cada vez que nosotros hacemos algo para Dios, por más mínimo que parezca, es una preparación, porque Dios quiere llevarnos a niveles más altos. Dios no quiere que nosotros nos quedemos a donde estamos ahora. Él nos ha encaminado desde nuestra conversión hacia donde estamos ahora. Pero dentro de un año, dentro de 2 años y dentro de 3 años, o la vida que nos dé el Señor, no va a ser posible que todavía sigamos en el mismo sitio que estamos ahora. Porque Dios quiere prepararnos. Dios quiere prepararnos a través de las luchas. Tú sabes, hermano, que cuando te viene una lucha y una prueba a tu vida, es porque Dios te está preparando para algo más grande. Que Dios te está preparando para vencer, para ser victorioso. Porque el que no lucha no aprende a vencer, hermano. El que no se prepara en la lucha no puede adquirir fortaleza espiritual para poder tener luchas más fuertes. La Biblia dice, hermano, que en el mundo de las tinieblas hay principados, potestades. Lo que quiere decir, hermano, que hay rangos de poderes demoníacos y poderes de las tinieblas. Y si nosotros queremos alcanzar victorias grandes, tenemos que empezar, hermano, adquiriendo victorias pequeñas. No podemos mirar hacia atrás cuando nos viene la lucha, cuando nos viene la prueba. Tenemos que echar para adelante. Tenemos que empujar.
Tenemos que perseverar. No podemos desanimarnos. Dios sabe que vamos a tener luchas. Y en muchas de esas luchas y en muchas de esas pruebas nos vamos a desanimar. Hermano, ¿cuántas veces usted cree que yo he querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces usted cree que me ha sentado o arrodillado a hablar con el Señor y decirle, Señor, ya está bueno? Pero el Señor dice, tienes que seguir adelante. En medio de la prueba y de la lucha no nos podemos desanimar. Cuando nosotros nos levantamos de ese lugar, de estar en la presencia de Dios, nuestra mente y nuestro corazón cambia y le decimos, Señor, voy a seguir hacia adelante. No voy a dejar que el desánimo me detenga. Tú tienes un propósito en mi vida. Tú has trazado una meta en mi existir y la voy a alcanzar a pesar de la oposición. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Que nada nos detenga, que nada impida que nosotros podamos seguir hacia adelante. Y en medio de todo esto, Pablo se pone como ejemplo. Él se anima a sí mismo. Muchas veces nosotros no tenemos a quién ir, hermano. Muchas veces nosotros no tenemos a quién contarle nuestros problemas. No tenemos con quién desahogarnos. Y vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, tú lo sabes todo. Pero aquí están mis luchas y mis pruebas. Y el Señor nos da fuerza para seguir adelante. El Señor nos anima y nos levanta. Por eso, hermano, que nosotros tenemos que pensar y reconocer cuál es la meta. Porque todavía no la hemos logrado. Tenemos que trabajar sin descanso. Pablo, hermano, fue un hombre perseguido cuando era cristiano, cuando se convirtió al evangelio. Fue un hombre que fue azotado, fue apedreado. Lo perseguían, hermano, para matarlo. Yo creo que ninguno de nosotros nos han azotado por predicar la palabra de Dios. A ninguno de nosotros nos han perseguido todavía como persiguieron a Pablo. No nos han amenazado de muerte todavía por predicar el evangelio. Eso no quiere decir que no vaya a suceder. Pero Pablo, hermano, no se desanimó. Pablo muchas veces tuvo que salir corriendo, tuvo que salir huyendo en la noche, en la oscuridad, para que aquellos que procuraban por su vida no lo encontraran. Pero él sabía que tenía una meta. Él sabía a lo que Dios lo había puesto en esta tierra. Cuando Jesucristo se encontró con él, le dijo, yo te voy a mostrar lo que es sufrir por la causa del evangelio. Pero Pablo nunca se desanimó. Hermano, Pablo nunca dijo, no voy, yo no quiero. Pablo amaba a Dios. Y por ese amor Pablo pasó hambre. Por ese amor a Dios Pablo, hermano, sufrió sed. Dice la Biblia que pasó fríos, desnudeces, necesidades. Pablo, hermano, fue un ejemplo para todos los creyentes en ese día, porque ellos sabían. Pablo lo encerraban, hermano, en las cárceles más frías. Lo ponían en cepos, donde no podía, hermano, ni rascarse cuando sentía una comezón. Después de latigarlo y su espalda sangrante. Mas sin embargo, Pablo, en lugar de quejarse a Dios, dice la Biblia que se ponía a cantar alabanzas. Muchas veces, hermano, nosotros nos detienen cosas triviales. Nos detienen, hermanos, luchas que nosotros, si estuviéramos con nuestros ojos puestos en Cristo, las podríamos vencer. Hay veces, hermano, que nosotros nos tenemos lástima a nosotros mismos. A veces, hermano, que nosotros queremos ser como niños. Tienes un bubu. El niño se cae y nosotros corremos, ¿verdad? Y le preguntamos si se ha lastimado.
A veces queremos que Dios sea así con nosotros, cuando Dios quiere, hermano, que nosotros crezcamos, maduremos, nos convirtamos en hombres y mujeres de Dios. Hay un tiempo en cuando nosotros podemos ser niños en el Evangelio. Cuando nos hemos convertido a Cristo, es el tiempo de ser niños en el Evangelio. Cuando el pastor te llama porque no viniste a la iglesia. Cuando el pastor te dice, hermano, no se desanime. Cuando el pastor te da todo el amor que puede. Pero ese tiempo pasa. No podemos ser niños en el Evangelio toda la vida. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Tenemos que convertirnos en personas que solamente dependen de Dios. Y si el pastor no me llama, me quedo, porque al pastor no le interesa mi vida. Si el pastor supiera por todo lo que estoy pasando, el que lo sabe es más grande que el pastor. El que lo sabe es aquel que te puede suplir. El que lo sabe es aquel que puede estar al lado tuyo 24 horas al día. Es importante que lo sepa Él, que lo sepa Dios, porque Él es el que te puede ayudar. Tenemos que crecer, madurar en el Evangelio. Y hay veces, hermano, que Dios permite que pasemos por problemas y dificultades, porque Dios quiere que maduremos, que ya no seamos niños en el Evangelio. Pablo le dijo a los corintios, ¿qué les estorbó a ustedes si estaban corriendo bien, estaban creciendo bien? ¿Qué les estorbó para que pudieran caer de la gracia? Y Pablo los regañó y les dijo, muchos de ustedes ya tuvieron que ser maestros del Evangelio. En otras palabras, ya tendrían que haber madurado, convertirse en hombres y mujeres de Dios, convertirse en vasos útiles para Dios. Mas sin embargo, Pablo les dice, tengo que volver otra vez a darles la leche espiritual. Hay muchas veces, hermano, que solamente queremos escuchar, Cristo te ama, no te desanimes, sigue adelante, hay luchas, pero tú puedes vencer. No, hermano, llega el tiempo que ya tenemos que tener conversaciones maduras en el Evangelio. Ya llega el tiempo, hermano, en cuando tú tienes que decir, yo sé que Dios está conmigo aunque nadie más esté a mi lado. Llega el tiempo, hermano, en que tú miras tu meta y tú dices, aunque nadie camine a mi lado, ahí sigo yo adelante. Porque ya hemos madurado en Cristo y sabemos de quién dependemos. Tenemos que depender de Dios. El niño depende de sus padres. El joven depende de sus padres, pero se va independizando poco a poco. El adulto, hermano, ya no depende de sus padres. Y el creyente depende, cuando es niño, depende de los hermanos, de la guianza del pastor, de la enseñanza, del consejo. Pero pasan los años y ya conoce la palabra, ya se ha alimentado de la palabra. Ahora el que lo aconseja es Dios a través del mensaje, y se alimenta a través de la oración y de su propia búsqueda. Y ya cuando pasa esa adolescencia espiritual, entonces se convierte en un adulto espiritual y ahora puede aconsejar a otros, puede animar a otros, puede convertirse en un vaso para Dios. Tenemos que mirar nuestra meta, hermano, hacia dónde estamos caminando. Se ha acortado la distancia de cuando te convertiste, hermano. Se ha cortado esa distancia de lo que Dios quiere hacer contigo, o todavía está a la misma distancia de cuando me convertí. He madurado en algo, he crecido en algo, o he pasado por pruebas en vano. Que hay muchos creyentes, hermano, que vienen a las pruebas y las pasan, pero no aprenden de las pruebas. Hay muchos creyentes que cometen errores, no aprenden de los errores, siguen en el mismo sitio y no maduran.
¿Usted ha visto algún niño, algún adulto de 25 años que su madre lo esté empujando en un carrito de bebé? ¿Cómo se vería eso, hermano? Se vería extraño, ¿verdad? O usted diría, esa madre tiene demasiado amor o ese niño es inmaduro. ¿Usted se acuerda cuando bañaba a su bebé en una tina chiquita, verdad? Imagínense, hermano, que ahora usted esté bañando a su hijo de 25 años en la misma tina. No se ve bien. Algo está mal. Tenemos que crecer. Por eso dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de ser ñoño en el Evangelio. Sí, hermano. Es cierto. Hay tiempo de ser ñoño en el Evangelio. Hay tiempo de que nos den la leche espiritual. Pero no puede ser así todo el tiempo. Llega el tiempo, hermano, que cuando a usted le dicen agú, agú, usted dice, hermano, ¿qué le pasa? Ya yo soy un adulto en el Evangelio. ¿Por qué usted me está hablando así? ¿Verdad, hermano? Tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el Evangelio. Y Pablo, hermano, fue una persona que creció y maduró en el Evangelio. Y a pesar de las pruebas y de las luchas, dijo él, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, hermano. Nosotros debemos decir que vamos a seguir hacia adelante, que vamos a terminar la carrera, que nada nos va a detener, que alcanzaremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Usted sabe que Dios tiene un propósito para usted. ¿Lo cree, hermano? ¿Usted de verdad cree que Dios tiene un propósito? ¿Que Dios tiene un ministerio para usted? ¿Que Dios lo ha separado a usted para algo especial? ¿Que nadie más lo puede hacer sino solamente usted? Tenemos que caminar hacia ese propósito. Tenemos que luchar, abrirnos camino. Aparece, hermano, un estorbo, usted le da una patada espiritual. Quítate de aquí. Sigo en el nombre del Señor. Cuando viene el desánimo, hermano, usted se sobrepone sobre el desánimo. Y dice, sigo adelante, prosigo a la meta. No podemos detenernos. Usted sabe lo que es más fácil, hermano. Más fácil es darse por vencido. Lo más fácil es echarle la culpa al otro. El pastor no me saludó en esa iglesia, ahora no regreso a esa iglesia. Que sepa bien ese pastor. Ese pastorcito, algunos dicen ese pastorcito. Tenemos que madurar, hermano. No se dé por vencido. No se justifique, hermano. Fácil uno se justifica a uno mismo, ¿verdad que sí? Uno se justifica. Uno dice, caí porque soy débil. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad que sí? Así es, hermano. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y buscamos nuestras propias decisiones. Nos olvidamos de consultar a Dios. Nos gusta tenernos lástima a nosotros mismos. Ay, pobrecito de yo. Pobrecito yo. Ay, Señor. Qué dura cruz me ha tocado. Ya no puedo con esta cruz, Señor. La Biblia dice que Dios no te dará más carga de la que tú puedas llevar. ¿Verdad, hermano? Así es. Dios tiene que darnos, hermano, la fortaleza para seguir hacia adelante. Este camino, hermano, no es, como lo hemos dicho muchas veces, no es de cobardes. Porque la Biblia dice que el reino de Dios se hace fuerte. O sea que no es fácil, hermano, este camino. Hay muchos que dicen que el evangelio o la iglesia es para los niños y para los ancianos. Pero la Biblia dice, hermano, que este camino no es para los cobardes. Que los que están en el evangelio son valientes. Porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Usted dice, nadie me va a detener. A lo mejor caminé un poquito lento la semana pasada porque estaba cansado.
A lo mejor pensé que no avanzaba mucho, pero ahora que Dios me ha dado la fuerza, voy a recuperar ese tiempo, voy a recuperar esa distancia que perdí. Me voy a mover más rápido y voy a llegar a la meta que Dios se ha propuesto en mi vida. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que no nos esforzamos, no luchamos para vencer? Tenemos que ser, hermano, como la raíz del árbol que rompe la roca, hermano. La raíz del árbol rompe la roca para encontrar la fuente. La raíz del árbol no dice, ay, encontré roca, me voy a quedar aquí. Lo siento mucho, tronco, te vas a secar. No, hermano. La raíz dice, aquí vamos nosotros a romper la roca, vamos hacia abajo. Vamos a buscar el agua. Porque queremos vivir. Tenemos que perseverar. Tenemos que ser, hermano, como el salmón, que nada en contra de la corriente. Toda la fuerza de la corriente viene contra él, pero él no se desanima. Aunque esté sin fuerza, descansa un ratito en el lado del río y otra vez va para arriba, hermano. El camino de Dios no es fácil, pero no es imposible. El camino de Dios no es fácil, pero no es imposible, hermano. No es imposible. Lo podemos lograr. Podemos llegar. Podemos vencer. Podemos alcanzar la meta. La lucha no va a terminar. Hay un coro pentecostal viejito que dice: la lucha sigue, oh cristiano. Pero también dice: paso a paso venceremos. En Jesucristo seguir confiando, y por la fe en Él venceremos. Por la fe en Cristo tenemos que vencer, hermano. Pablo dice: sino que prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No dejes que el pasado te encadene, hermano. No dejes que el pasado te encadene y te detenga. Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. No permitas, hermano, que Satanás te acuse. Porque si le pediste perdón a Dios por algo, Dios ya te perdonó. Dios ya te libertó. Dios se olvidó de todas esas cosas. Y Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. No seas víctima del pasado. No arrastres el pasado. No arrastres el pasado. No dejes que el pasado, hermano, te detenga. No dejes, hermano, que si tú escuchas un chisme, una calumnia, un error, no dejes que nada de eso te detenga ni te desanime. No dejes que el pasado te destruya. Libértate del pasado. No permitas que el pasado te torture la mente, te torture el corazón. No te permita hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Ninguno de los que estamos aquí, a menos que haya nacido en un hogar cristiano en el Evangelio, puede decir que era un santo en el mundo. Puede decir que no cometió errores en el mundo. Pero muchas veces el enemigo quiere encadenarte con el pasado y te habla en las noches y te pone sueños en las noches y tú dices: yo no quiero, no puedo seguir adelante. Cuando ya Dios nos ha libertado, olvida lo que quedó atrás. Olvida lo que quedó atrás, hermano. No dejes que nada te detenga. No mires hacia atrás. Porque Pablo dice: y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndote, hermano. Usted sabe que no es fácil estirarse, hermano. Usted sabía. Especialmente para aquellos que no hacemos mucho ejercicio. No es fácil estirarse, hermano, porque a uno las coyunturas y los tendones están como ya. Están duros. Y no es fácil estirarse. Duele.
Pero Pablo dice, extendiéndome hacia adelante. Quiero seguir adelante aunque me duela, aunque sufra, aunque llore. No me voy a dar por vencido, voy a olvidar el pasado y me voy a extender hacia adelante. ¿Tú quieres ver algo, diablo? Me voy a extender hacia adelante. Dígaselo, hermano. Dígaselo. El diablo te quiere detener. Tú le dices, diablo, mira cómo yo sigo adelante en el nombre del Señor. Como sigo de victoria en victoria. Como sigo de gloria en gloria. Como sigo de madurez en madurez. Acercándome a la meta, alcanzando el propósito de Dios. Sigo a la meta. No me va a detener nadie. Dios tiene un propósito en tu vida, hermano. Dios tiene un ministerio en tu vida. Es hora de que nosotros empecemos a seguir hacia adelante. Es hora de que nosotros sigamos luchando. Él hará de ti, hermano, lo que Él quiere hacer. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos lo creen? En serio, hermano. En serio. ¿Usted cree que Dios va a cumplir su propósito en usted? Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir. Su palabra es verdadera. Su palabra es fiel. Su palabra nunca vuelve vacía. Y si Él dice que va a cumplir el propósito suyo en ti, lo va a cumplir. Por las buenas o por las buenas, porque Dios no hace nada malo. Nada más que a veces Dios tiene que apretar un poquito. Yo prefiero, Señor, caminar y lograr tu meta tranquilo, sin estar asfixiado. Pero hay otros que les gusta, hermano, que los aprieten para seguir. Pero esa es opción suya. Dios quiere darte la victoria tranquilamente, que tú alcances su meta y de ahí sigas a otra meta. Pero a veces nos gusta, hermano, que nos aprieten. Y Dios viene y aprieta. Ay, Señor, otro pasito. Y otra vez aprieta. Ay, Señor, otro pasito. Pero Dios no lo quiere así, hermano. Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en ti. ¿Cuál es la meta que tienes en el Señor? Amén, Jesús. Amén. Trabajar. Aleluya, sí, Señor. ¿Sabe David? Nuestro hermano David, en su panfleto, en sus tratados, él puso misionero. Y la gente que lo conoce se burlaba de él. Y yo le decía, lo que tú estás haciendo es profetizando para tu futuro. Amén, es cierto. Y la gente, por burlarse de él, le decían, pastorcito. Y yo le decía, coge esa palabra, cógela. Porque a mí me decían así, hermano. Aleluya. Pastor. Yo no era pastor. Pero el Señor te está hablando, porque la Biblia dice que Dios usa las piedras también. Amén. Y cuando alguien cree que se está burlando de ti y te dice pastorcito o lo que te diga, tú di amén. Amén. Porque es el propósito de Dios para con tu vida. Aleluya. Alcanzar ese propósito de Dios.